De acuerdo, damas y caballeros, vámonos. En el siguiente tema de esta secuencia intermedia, que va a ser sobre la objetividad. Así que soy David Kelly, por si aún no te he conocido, y mi formación es en filosofía, y específicamente en filosofía, en epistemología, el estudio del conocimiento, la validación del conocimiento, los fundamentos del conocimiento. Y la objetividad es algo en lo que estoy profundamente interesado y de lo que he escrito mucho. Tanto teóricamente, mi primer libro se llamó La evidencia de los sentidos sobre la validez de los sentidos, las preguntas tradicionales sobre si podemos confiar en nuestros sentidos en comparación con los muchos argumentos escépticos. También soy el autor de un libro de texto de lógica que no es académico. Quiero decir, es académico, pero es para aulas universitarias, donde mi misión al escribir el libro es mantener el enfoque siempre en la objetividad. Entonces, aunque este es un curso intermedio, no les voy a dar una conferencia pesada en epistemología porque la objetividad es un concepto que todos tenemos y usamos. Los hay. Pero es muy abstracto. Y los diferentes puntos sobre lo que significa y lo que es y no es objetivo son abstractos y, a veces, pueden volverse filosóficamente muy etéreos. Así que estoy mucho más interesado en en sentar algunas bases básicas. Quiero repasar los temas en el esquema que tiene en sus carpetas. Pero quiero pasar el mayor tiempo posible hablando con usted, preguntándole, planteando sus propios problemas que ha escuchado. Especialmente, me imagino que muchos de los estudiantes que están aquí se han encontrado con muchas preguntas, desafíos, rechazos de objetividad o la posibilidad de objetividad en los cursos, particularmente en las humanidades. Dicho esto, déjame dibujar. Le daremos un mapa amplio, y luego nos sumergiremos y hablaremos sobre algunos de los problemas específicos. La objetividad tiene dos significados básicos y esto es bastante común en filosofía, no es solo objetivismo. Uno es lo que es objetivo, es lo que hay en el mundo. Decir que algo es objetivo significa que existe en el mundo, no en tu cabeza. No es una imaginación. Y se opone a lo que es subjetivo, es decir, lo que está, por así decirlo, en tu mente, en tu conciencia. Así que hay un objeto ahí fuera, como si viera un coche por la ventana. Tal vez debería elegir algo. Puedes ver que hay una alarma de incendios allí arriba, una bonita cosa roja, fácil de ver. Lo ves, está ahí, eso está en el mundo. Tu percepción de ello es, pero en este sentido de la palabra, subjetiva, porque es una parte de ti como sujeto de conocimiento que agarra el objeto que está ahí fuera en la realidad. Así que ese es un sentido. El otro sentido de objetividad se aplica a la forma en que pensamos y la forma en que funcionamos cognitivamente, de modo que podemos decir que alguien estaba siendo objetivo en su proceso de pensamiento. Como imagina un jurado. Imagínese que está en un jurado y ha escuchado el caso que se le presenta a favor y en contra de la culpabilidad del acusado, ahora se va y tiene que pensar y tomar una decisión sobre lo que cree que es cierto. Y en ese tipo de contexto, donde la libertad y posiblemente la vida de alguien pueden depender de las conclusiones a las que llegues, creo que la mayoría de nosotros, la mayoría de las personas buenas, diríamos que necesito ser objetivo. Necesito estar convencido e ir solo por los hechos.
Entonces, en ese sentido, la objetividad es un aspecto o virtud del pensamiento, en lugar de ser subjetivo, que es simplemente creer lo que quiero o ignorar deliberadamente la evidencia, o estoy seguro de que todos hemos estado en discusiones en las que las personas se pusieron realmente a la defensiva sobre su posición y comenzaron a atacar a la otra persona con argumentos ad hominem y declaraciones falaces, etc. Attacking the other person with ad hominem arguments and fallacious statements and so forth. Eso no funciona en un sentido objetivo. Entonces, ¿estamos juntos en esto hasta ahora? Así que aquí está la pregunta. En este sentido epistemológico de la objetividad como una forma de funcionamiento mental y de pensar, ¿es lo mismo que ser correcto o ser verdadero? Being correct or being true. Eso es, supongamos que estoy en un jurado y hago lo mejor que puedo, pero resulta que, debido a cualquier circunstancia de la que no estaba al tanto o al cuerpo de evidencia del que no estaba al tanto, el tipo en realidad es inocente. Pensé que era culpable, pero es inocente. ¿No estaba siendo objetivo? Sí, señor. Lo siento, ¿el intento? El intento de llegar a un hecho necesariamente. De acuerdo, el intento es una parte clave. ¿Sí, Gary? Yo diría que la objetividad es un predicado de un proceso, no un resultado. De acuerdo. Los procesos que son resultados objetivos que se proyectan, cuanto mejor se procesan, más probabilidades hay de que corrijamos los resultados, pero sigue siendo un proceso que está evaluando. De acuerdo, gracias. Es un punto importante. Sí, adelante y luego volveré. Correcto. De acuerdo, ahora, creo que también es una parte del punto de Gary, que la objetividad en este sentido epistemológico tiene que ver con el proceso por el cual llegamos a conclusiones distintas del producto, la conclusión y cómo se relaciona con un hecho, o si está mal, la ausencia de ese hecho. Ahora, no debería haber demasiado divorcio entre estas dos cosas porque la razón por la que nos involucramos en las prácticas cognitivas que hacemos y los procesos lógicos que hacemos es que queremos hacerlo bien. La verdad es la meta. Así que el proceso, los métodos que usamos para pasar por el proceso de pensamiento tienen que ser guiados y sintonizados con la probabilidad de llegar a la verdad. Pero el punto importante aquí, así que un punto importante aquí es que pensar es un proceso. Y en ese sentido es diferente a la percepción. En la percepción, hay mucho procesamiento entre la superficie de esta alarma de incendios y su retina y luego su corteza visual y su conciencia consciente de ello. Pero es la actividad que está sucediendo que no es algo de lo que eres consciente deliberadamente al monitorear y hacer que suceda. Abres los ojos y sucede. Cierras los ojos, la visión se ha ido. ¿Ok? Entonces, pero al pensar, pasamos por un proceso que comienza con el conjunto de hechos que conocemos u observamos, y luego salimos y observamos más si necesitamos más evidencia, y luego lo juntamos lógicamente. Para ver lo que sigue. Y sacamos implicaciones. Lo que eso significa, y voy a volver a esto un poco más adelante en el esquema cuando hablemos de objetivo versus subjetivo e intrínseco. Pero un elemento de lo que significa es, lo siento, ¿cómo te llamas? Daniel es parte de lo que es Daniel. Parte de lo que esto significa es lo que dijo Daniel, que siempre operamos desde un contexto específico de conocimiento. No somos omniscientes.
Toda la idea de la omnisciencia es una contradicción, es decir, sería un conocimiento sin límites. Entonces, y ese contexto cambia a medida que aprendemos, a medida que llegamos a nuevas conclusiones, crece. Reunimos más evidencia, crece. Vemos más hechos, crece. De acuerdo, ahora volvamos. Quiero hablar un poco más sobre la idea de la realidad objetiva y luego volver. Hablaremos más sobre la objetividad epistemológica de nuestros procesos de pensamiento. La idea de la objetividad metafísica es que en realidad hay un mundo real allí. Como dije, no era original conmigo. Sí, Virginia, realmente hay un mundo ahí fuera. Para aquellos de ustedes que no están inmersos en la cultura estadounidense, proviene de, sí, Virginia, realmente hay un Papá Noel, solo que no la hay. Así que es algo irónico. De todos modos, y esto es algo gracioso de lo que hablar en filosofía. Quiero decir, lo he estado haciendo durante tanto tiempo, es natural. Estoy dentro del marco de la forma en que sé que los filósofos a veces piensan. Pero para la mayoría de las personas que no están en filosofía, la idea de que podrías cuestionar la existencia de un mundo es como, ¿qué? Mi primer libro salió con la conclusión de que cuando vemos cosas, sí, vemos cosas y las cosas están ahí. Le envié una copia del libro a mi papá, que es abogado, un tipo muy inteligente, pero un tipo muy práctico, un abogado, y mi hermano. Una carta me contó sobre una conversación y mi hermano también estudió filosofía. Mi padre dijo, sabes, estoy orgulloso de David, pero por lo que puedo ver, lo que está diciendo es que en realidad hay mesas y sillas de arte. No sé cómo puedes escribir un libro entero sobre eso. Pero si has tomado la historia de la filosofía, estoy seguro de que lo sabes. ¿Cuántas personas han leído las meditaciones de René Descartes o los primeros principios de la filosofía? Descartes decidió que iba a reexaminar todo lo que creía e iba a comenzar dudando de todo lo que creía y creía saber hasta llegar a algo de lo que no podía dudar. Y así comenzó dudando de la existencia de la validez de un censo. ¿Alguien recuerda alguno de los argumentos? Sí. Bien, todo es un sueño. Porque soñamos, ¿verdad? Y entonces, tal vez haya algún espíritu maligno que, cuando pensamos que hemos despertado de un estado de sueño, en realidad nos está engañando, creando esa ilusión en nuestras cabezas. Sí. Iba a decir, suena como la película de Matrix. Sí. La Matrix lo es, sí, es una película muy epistemológica. Y en mi opinión, se enreda por sí solo. Sí, exactamente. Así que ese es un tipo típico de argumento. Tiene una forma más general que podemos poner de esta manera. Hemos tenido experiencias sensoriales perceptivas en el pasado que no eran válidas, que no eran representativas de lo que realmente está allí. Los sueños son uno, las ilusiones ópticas tal vez contundentes. Alucinaciones, sí. Y entonces tal vez todo sea así. Tal vez siempre estamos viendo la pequeña película que se reproduce dentro de nuestras mentes. Hay un problema. Hay un gran problema lógico con esa afirmación. ¿Perdón? Que vemos lo mismo. Lo siento, no pude oírlo. Todos vemos lo mismo a menudo. Lo hacemos. Y así podemos comprobar las percepciones de los demás. Pero tenemos que tener cuidado aquí porque si estoy diciendo que puedo confiar en mi percepción sensorial porque ves lo mismo, primero tengo que estar seguro de que te estoy viendo y que no eres un producto de mi imaginación, ¿de acuerdo?
Pero también, ¿cómo sé que alguna vez sueño? ¿Cómo sabes que eres real? ¿Eso realmente lo lleva todo hacia abajo, no? ¿Cómo sé que soy real? ¿Puedo responder soy yo? Aquí es donde Descartes nos lleva porque, sí, si incluso estoy planteando esa pregunta, ¿existo? Y has saltado unos 17 pasos por delante en las meditaciones, pero si puedo plantear la pregunta de si existo, tiene que haber un ojo que esté planteando la pregunta. Ahora, yo diría que, así que Descartes en realidad, y esta es probablemente la posición más común en filosofía incluso ahora, es que puedo estar seguro de que mi conciencia existe, que mi mente está allí, y la forma en que las experiencias que tengo son reales. La pregunta es si se relacionan con algo por ahí, si todo podría ser solo una alucinación prolongada o estar atrapado en la Matrix o ser un cerebro en una tina con un científico loco ajustando mi sistema nervioso. Pero el punto es, volviendo a los sueños por un minuto, ¿cómo sé que he soñado? Es porque he despertado. Y miré hacia atrás y dije, oh, eso realmente no sucedió. No hay caballo en esta habitación. Estaba teniendo un sueño ecuestre, pero ahora estoy despierta. No hay caballo. O tengo una ilusión óptica. Parece que hay un pequeño estanque a lo lejos. Y es uno de los, ¿cómo lo llaman? La bruma en el desierto. El espejismo. Correcto. Bueno, entonces, ¿cómo sé que es posible? Porque camino allí y no hay lago. Y posteriormente, aprendí lo suficiente sobre la luz y la refracción de la luz para explicar por qué parecía que la había, pero no la había. Así que el punto general, es la única forma en que podemos saber sobre nuestra propia falibilidad y el hecho de que hemos cometido errores en el pasado es que descubrimos que fueron errores al descubrir qué es verdad. Ahora la mejor manera de hacerlo. Este es un tipo de buen contexto en el que referirse a lo que Ayn Rand introdujo, lo que el objetivismo considera los axiomas fundamentales del conocimiento, que se enumeran existencia, conciencia e identidad. Lo que eso significa es que hay algo. ¿Qué es? ¿Qué hay ahí fuera? ¿Qué hace? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se relaciona con todo lo demás? Todo eso es conocimiento que tenemos que adquirir a través de nuestros sentidos y la investigación. Pero eso, hay algo que es un hecho del que somos conscientes en cada experiencia consciente. Ser consciente es ser consciente de algo. Sé que hay formas de, no lo sé, no meditación zen. Hay formas de ciertas prácticas meditativas que pretenden alcanzar un estado de conciencia pura con esa conciencia de la nada. Para mí lo es. Es absurdo, gracias. Hablando literalmente, que incluso para ser consciente, y especialmente para saber que soy consciente, tengo que ser consciente de algo, incluso si es un sentimiento interno o un pensamiento interno o un estado de ánimo o la unidad de todos. Quiero decir, tiene que ser algo de lo que yo sea consciente. Y eso es algo que está ahí. Existe. Si eso es algo, solo somos otro estado de conciencia. Bueno, ¿conciencia de qué? ¿Conciencia de qué? Tal vez otro estado de conciencia. Tal vez estoy pensando en mi pensamiento,
Pero en algún nivel básico, el pensamiento tiene que ser sobre la realidad. Mi conciencia tiene que ser sobre la realidad. Y la implicación clave para eso es lo que el principio conocido como la primacía de la existencia. La primacía de la existencia. Tenemos lo que existe y tenemos conciencia como la conciencia de ello. Y el punto de la primacía de la existencia es que de lo que podemos ser conscientes es la función de la conciencia es captar lo que no está en la conciencia, ser principalmente, ese es el nivel fundamental. Y ahora de lo que podemos ser conscientes está establecido por lo que está allí. Nuestras facultades conscientes no pueden simplemente, de la nada, de toda la tela, componer todo el contenido de nuestra percepción. Incluso cuando inventamos historias en la imaginación, nos basamos en elementos como el unicornio, un caballo y un cuerno que realmente hemos visto en el mundo. Cuando contamos historias de ciencia ficción más avanzadas o historias de fantasía, podemos, por supuesto, podemos imaginar a personas volando o tejiendo una varita y, ya sabes, bolas volando. Pero seguimos hablando de varitas, bolas y personas. Así que el mundo no depende de que seamos conscientes de ello, pero nuestra conciencia del mundo depende de que exista el mundo en algún nivel. Ahora, para la percepción, eso es muy fácil. Eso es muy simple de ver en principio. Quiero decir, mi padre tenía razón en esto. Abres los ojos, está la alarma de incendios o hay una silla, hay una mesa. Tengo una percepción de ello. Está justo ahí. Y en cierto sentido, no puedo estar equivocado. Hay formas en que puedo sacar una conclusión equivocada si las circunstancias son inusuales. La iluminación es pobre o como con un espejismo, estoy teniendo extrañas circunstancias de refracción. Pero, en general, los sentidos reflejan toda la constelación de causas que operan en ellos, incluidas las causas internas de cómo funcionan nuestros sistemas visuales y auditivos. Entonces, pero cuando alcanzamos el nivel conceptual, cuando comenzamos y cuando miramos la capacidad única, hasta donde sabemos, exclusivamente humana de agrupar cosas en objetos. Esta silla, esa silla, en oposición a esta mesa y demás. Y hablar y formar el concepto abstracto de una mesa como tal, una mesa como una especie de cosa, una silla como una especie de cosa, las personas como un tipo de ser vivo. Lo que estamos haciendo es formar un concepto abstracto que designa un rango de cosas, un rango abierto de cosas que caen dentro de ese concepto, pero no hay abstracto. En el mundo no hay tal cosa como la silla abstracta que es solo una silla pero no tiene un color específico porque las sillas pueden variar en color, o que no tiene un tamaño particular, o no hay tal cosa como el ser humano puro, que contiene solo la esencia humana, el poder del razonamiento, pero sin ninguna de las características individualizantes que nos hacen diferentes. Es como si hubiera filósofos que han sostenido eso. Y son conocidos como los intrínsecos, al menos así los llamamos. Que han sostenido que siempre que dos o más cosas pertenecen al mismo tipo, es porque literalmente tienen la misma propiedad abstracta esencial incluida en su identidad. Es como, no lo sé, ir a una tienda de ropa. 7 personas pueden comprar la misma camiseta. ¿Ok? Y la camisa es casi idéntica. Y luego una persona se arremangará y otra persona se pondrá joyas, lo que sea. Y ese es el modelo de cómo es. La camisa es como nuestra identidad humana común o la identidad común de la silla.
Todos los accesorios. Accesorios es lo que nos hace individuos. Entonces, pero eso no es lo que sostiene el objetivismo. El objetivismo sostiene que no, solo hay cosas individuales en el mundo, personas individuales, sillas individuales, para el caso, briznas individuales de césped en el campo de golf. Pero tenemos esta extraordinaria capacidad de reconocer similitudes y diferencias, juntarlas en conceptos que luego expresamos lingüísticamente con palabras como latón, mesa, silla, humano. Y ser capaz de referirse a un conjunto completo de cosas con un pensamiento, una palabra. Y esta es una capacidad extraordinaria. Siempre que surgió por primera vez en la evolución humana, lo fue. No lo sé, pero no lo sabemos. Acabo de escuchar algunas cintas. No creo que sepamos dónde surgió literalmente el lenguaje, una piedra en qué nivel, pero sin duda es lo que lo ha permitido. La formación de conceptos y el lenguaje es sin duda lo que ha permitido a los seres humanos expandirse, florecer y participar en un progreso constante. De acuerdo, de lo que estoy hablando ahora, si eres una consulta tu esquema, es la diferencia entre percepción y concepción. Es la tercera parte. Di algo, mira algo. Ve algo, di algo. Esa es una pequeña frase de los funcionarios de seguridad pública que escuchamos todo el tiempo. Pero el punto es que ver es percepción, pero decir es concepción. Y para que un concepto sea válido, lo que hace que los conceptos sean herramientas de cognición válidas, útiles, confiables y objetivas no es que haya algo por ahí como la alarma de incendio que cada concepto representa en la forma en que su percepción es correcta y válida porque su percepción corresponde directamente a ese objeto. Tenemos que participar en la formación de nuestros conceptos mediante un proceso que tenga en cuenta las similitudes y diferencias importantes reales entre las cosas que percibimos. Y así hay malos conceptos. Hay conceptos que resultan de procesos que no se llevaron a cabo correctamente. Ayn Rand escribió sobre varios de estos en el contexto político. Solo mencionaré uno, el extremismo. El concepto de extremista, que se usa mucho en la política estadounidense y ahora se usa a menudo para referirse a grupos radicales en el Medio Oriente, los yihadistas. Etiquetar a la gente como extremistas, clasificar lo político. El universo de posiciones políticas de esa manera está adquiriendo un rasgo no esencial. Es extremo. ¿De qué estás hablando? ¿Estás a favor de la libertad? ¿Estás buscando un califato islámico? ¿Está buscando atención médica de pagador único? Bueno, la diferencia es entre tener la libertad como su principio primario y tener la teocracia religiosa como su principio primario. Esa diferencia es mucho más importante que lo lejos que la lleves. Ese es un mal concepto, es un concepto mal formado. ¿Alguien más puede pensar en conceptos que son solo errores, tal vez? Hay algunos en la ciencia, ejemplos bien conocidos en la ciencia que son un poco más inocentes porque fueron intentos de llegar a una teoría. Pero también lo son. Parecemos en política. ¿Preguntas si es falso? Ese sería un ejemplo. La fusión viene a la mente. De acuerdo. Creo que es verdad, no lo sé. Si hay alguien aquí todavía trabajando en ello, te llevaré preocupado por ello. Pero hay cosas. Ese sería un ejemplo o una máquina de movimiento perpetuo o flogisto, que es un ejemplo clásico en la historia de la ciencia. En un momento dado, fue una hipótesis razonable que era una sustancia que cuando el material se quemaba, una sustancia se iba.
material burned, a substance left. Glenn, ¿estoy entendiendo lo de About phlogiston? phlogiston? No podemos hacerlo bien. No hay forma de hacerlo bien porque no está bien. Right. Hacer bien la historia. De acuerdo, lo que eso significa es que tenemos que estar muy atentos a nuestros conceptos para asegurarnos de que sean precisos y reflejen las similitudes y diferencias esenciales que existen. Making sure that they are accurate and reflect the essential similarities and differences out there. Y no es un asunto trivial. Matter. Y luego, cuando usamos nuestros conceptos para identificar hechos, como que la hierba es verde o que este tipo de hierba crece más rápidamente en estas condiciones que otras, o que eso es una alarma de incendio, ¿qué es? Tiene la función de liberar un ruido horrible y horrible si alcanza una cierta temperatura. Todo ese conocimiento fáctico proviene en última instancia de la forma en que formamos nuestros conceptos y lo que son. La evidencia observacional detrás de ellos. Diana. Sí. Es un ejemplo de clase. Puedes ver, todos pueden ver qué hay de malo en eso. ¿Cuál fue el ejemplo? El socialista francés en el siglo XIX dijo, toda propiedad es robo. ¿Alguien más? Daniel, tuviste la oportunidad de robar. ¿Perdón? Alguien no ha tenido propiedades. Correcto. El concepto de robar significa tomar la propiedad de otra persona. Así que no se puede decir que toda propiedad es robo, excepto, quiero decir, creo que probablemente todos podamos adivinar lo que quiso decir metafóricamente como socialista. Si toda la institución de la propiedad privada no es adecuada para los seres humanos, todos deberíamos compartirla. Pero de todos modos, la forma en que se puso, fue un error conceptual clásico. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos la realidad del mundo como una cosa objetiva existente y la realidad de las cosas en ese mundo como objetiva en un sentido metafísico. Y tenemos la objetividad epistemológica como la característica de un proceso que se requiere. ¿Por qué? ¿Por qué importa que seamos objetivos? ¿Sí? Es el ejemplo. Cuando fuimos a Afganistán, los llamábamos terroristas, pero el general en realidad emitió una orden de que teníamos que llamarlos insurgentes. Pero aún plantea la pregunta de quién nunca especificaron realmente. Así que ahora, en lugar de mirar a los terroristas de todos, estás mirando al tipo que trabaja en la cara del insurgente. Entonces, si no eres objetivo sobre de quién estás hablando o de qué estás hablando, vas a asumir a las personas equivocadas juntas. De acuerdo, ese es otro tipo típico de manipulación del lenguaje para evitar ofender a las personas. En el caso del terrorista, el terrorismo es en realidad un concepto bastante difícil de definir y con precisión. Pero sé que lo fue. No fueron las preocupaciones teóricas las que animaron esa decisión. Oh, sí, lo estaba. Bien, lo era, sí, lo era. Y tan pronto como llamas a alguien insurgente, ya sabes, lo coloca más en la categoría de George Washington que de un tipo realmente malo y odioso. También. Por eso hay otra razón por la que el idioma importa. Así que podemos equivocarnos, podemos distorsionar, y probablemente en ese caso, esa decisión no provino de que la gente dijera cuál es la mejor, más precisa y objetiva caracterización, sino cómo podemos usar el lenguaje para no ofender a las personas o tratar de atraerlas de alguna manera, lo cual no es así. Hay momentos en que esa puede ser una función válida, pero no es un ejercicio de objetividad. Así que hay una distorsión deliberada del lenguaje. También el hecho de que, volviendo a donde comenzamos, somos falibles. Podemos cometer errores.
Es por eso que necesitamos un método en primer lugar, y también significa que tenemos que distinguir el proceso del producto. Puede serlo, y todavía tenemos que luchar por la objetividad en la forma en que pensamos, incluso cuando no lo somos. O no tenemos pruebas suficientes o creemos que sí, pero está mal y podemos llegar a una conclusión falsa. Ahora, permítanme hacer otra pregunta. Ya que estamos hablando de objetividad, ¿cuántas personas han tomado o dado exámenes y han hecho una distinción entre exámenes objetivos y no objetivos? Es un tipo de distinción bastante común. ¿Qué significa no objetivo? Que no hay bien o mal. Pero ahora, cuando lo hayas hecho. De acuerdo, pero mira, cuando entras, digamos que un examen está escrito, no es de opción múltiple o verdadero o falso. Es el tipo de cosas que se llamarían no objetivas. Se sorprendería si recibiera el comentario de un maestro que dice, no, esto no está bien o esto no sigue. El punto básico sobre esto, para tomar el ejemplo educativo, la razón por la que los instructores ofrecen este tipo de cosas es que es una forma de averiguar si comprende el material y hay mejores y peores respuestas. ¿Cierto? Incluso si no puede proporcionar un cálculo de que obtuvo 17 de 25 en esta prueba de verdadero o falso, aún espera que el maestro sea objetivo y no, por ejemplo, lo anule porque no está de acuerdo con él o ella. ¿De acuerdo? Todavía está. Se llaman no objetivas porque hay más interpretación por parte del instructor. Pero eso no significa que esa interpretación deba ser deliberadamente irracional o subjetiva o impulsada por caprichos o animosidad personal, ¿verdad? Así que la objetividad es un término que... Cito esto como ejemplo, puedo citar muchos otros, de las formas en que la gente piensa en la objetividad de manera demasiado concreta. De acuerdo, para ser objetivo, tiene que haber una respuesta definida de 2 más 2 es igual a 4. Y si no es eso, entonces todo es interpretación, todo es subjetivo. No quiero exagerar demasiado con este ejemplo, pero cuando calificaba los trabajos, cuando estaba enseñando y calificando los trabajos, ya sabes, podía decir que algunos estudiantes realmente no tenían ni idea. Creo que ni siquiera leyeron el material. Otros tenían una especie de idea, pero no se expresaba con mucha precisión o claridad, y otros realmente la clavaron. Así que hay grados de precisión en ese sentido, o precisión. E incluso si no puedo decir que lo sea, de una medida cardinal, que esta es el 70% de la forma absolutamente correcta de hacerlo, puedo decir que esta es mejor que esa. Y ese es un ranking ordinal, lo hacemos todo el tiempo. Así que esto nos lleva a la última pequeña sección sobre lo objetivo, subjetivo, intrínseco. Personas que piensan que la objetividad requiere que haya una respuesta definida, específica y concreta, donde no sea posible la interpretación y la posibilidad de desacuerdo. Nuestro tratamiento del mundo como dividido en estos hechos y nuestras mentes como simplemente obteniendo los hechos, encerrándonos en esos hechos uno a uno, como si nos encerráramos en él. Nuestros sentidos se fijan en la alarma de incendios y la miramos, y todo lo que no es susceptible de eso es subjetivo. El objetivismo, como filosofía,
Dice que al pensar en la objetividad como una virtud y una habilidad en el uso de nuestras mentes, debemos tener en cuenta que nuestras mentes lo son. As a virtue and a skill in the use of our minds, we have to take account that our minds are Funciona de cierta manera. Funcionan construyendo conocimiento a partir de bases perceptivas, formando conceptos, sujetos a errores de diferentes tipos, sujetos a la interferencia de nuestros sesgos, miedos o preferencias no racionales. Todo esto es la forma en que funcionan nuestros sistemas. De la misma manera que los médicos tienen que tener en cuenta el hecho de que, sin embargo, ya sabes, nuestros cuerpos están diseñados para sobrevivir y combatir las enfermedades, pero, ya sabes, tienen que hacerlo de cierta manera y de esa manera no siempre funciona. Es por eso que necesitamos, ya sabes, mantenernos al tanto de nuestra salud y por qué necesitamos descubrir continuamente más y mejores formas de cuidar nuestra salud. La mente es como un órgano, es un órgano. Y en ese sentido, no hay diferencia entre la forma en que la mente. Debemos pensar en la mente y en la forma en que pensamos en cualquier otro de nuestros sistemas biológicos. Nuestras mentes funcionan de cierta manera, así que la objetividad significa, en primer lugar, la elección, el compromiso de descubrir lo que es verdad. Y en segundo lugar, al hacerlo con la mejor habilidad, podemos lograr la forma adecuada de usar los métodos para participar en los procesos de conocimiento realmente bastante complejos que tenemos. Y terminaré con este pensamiento y me abriré a preguntas. Una de las cosas tristes de tanta filosofía es que la gente entra y dice, bueno, cometemos errores, así que eso. La objetividad es imposible, o siempre miramos algo desde el contexto de nuestro propio conocimiento individual. Así que la objetividad es imposible. O tenemos que elegir en qué pensar o sobre qué escribir. Así en el periodismo. Así que los periodistas no son objetivos. Bueno, mira, todas estas cosas lo son. Todo lo que están haciendo es decir, sí, nuestras mentes funcionan de esa manera. La objetividad es aún más necesaria para funcionar de la manera que nuestras mentes pueden. Pero cuando llegas al punto de sostener que el mundo es una ilusión o que no se puede decir que nada sea cierto o cierto, sabes que has llegado a un callejón sin salida. Ese no puede ser el caso. Ni siquiera tendríamos el concepto de incertidumbre, excepto en contraste con lo que podemos estar seguros. Por lo tanto, no se deje llevar por caminos malvados por personas que abordan temas que son tendenciosos o altamente complicados o la interpretación adecuada de trabajos artísticos complejos o cuerpos de conocimiento históricos o problemas en las fronteras de la ciencia. Todos vivimos aquí, estamos sentados en sillas. De alguna manera llegamos aquí. La mayoría de nosotros nos subimos a los aviones en algún momento, y no volábamos en nuestros sueños.